Bueno amigos, aquí siempre estamos buscando distintos ángulos para aproximarnos al hecho económico, 6:36 minutos de la mañana, y me complace mucho tener en estudio a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, analista de contexto, socioeconómico, presidente de ¿cómo se pronuncia? Integral Group. Integral Group, Integral Consultores Group. Ok, es que aquí después dice LA. Mira, Leonardo, eh, el tema de remesas, uno establece que está directamente vinculado con la ola migratoria, ¿correcto? Correcto. ¿Qué ha pasado con las remesas, que es una variable a la que se le atribuye obviamente una fuerza determinante en la economía de los venezolanos que estamos dentro del territorio? Fíjate, Eduardo, el tema de las remesas en Venezuela cada vez toma más importancia. El número de migrantes venezolanos por el mundo lamentablemente ya ocupa 7.7 millones de personas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hemos tenido diferentes olas de migración a lo largo de aproximadamente unos 20 años, iniciando la primera ola a partir de entre el año 2003 y 2005, cuando después de todo el movimiento que ocurrió con PDVSA comenzaron a salir alrededor de 10.000 personas relacionadas estrictamente con la industria petrolera y similares. Para aquel entonces, bueno, se recuerda que hubo un tema temporal donde hubo una sustitución de personal petrolero, todo el tema político para ese momento. Luego comienzan nuevas oleadas de migración que estaban en función de picos de crisis o de incertidumbre política y económica que han llevado a que este número de 7.7 millones de personas, ya muchos establecidos totalmente o con ciudadanía, inclusive en sus países de destino, pues estén enviando dinero constante al país, salvo aquellas familias que ya en su totalidad se llevaron a todos sus seres queridos, e inclusive hasta las mascotas, que hablabas de eso. Ujú. No quedó nadie de las familias acá y técnicamente se desvincularon del país. Sin embargo, en las últimas olas de migración, que han sido quizás las más duras, las más difíciles, que se ha vivido inclusive en masa, salidas por frontera directamente desde Táchira hacia Colombia, que de hecho Colombia es el país que ocupa mayor cantidad de migrantes venezolanos actualmente, más de 2 millones, 2.2 millones de venezolanos. Muchos de ellos se encuentran lamentablemente en una situación de no legalidad o semi-legalidad, y entendemos que Colombia es uno de los países de América Latina que actualmente ocupa un salario mínimo de 335, 340 dólares. Obviamente el tema de Colombia, así como también de Perú, específicamente Lima, que está ocupando actualmente, según la misma Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, 1.2 millones de venezolanos en Lima. La situación en Perú, pese a que el salario es mucho más bajo, que el salario mínimo en Lima es mucho más bajo, pudiese ocupar alrededor de 225, 250 dólares mensuales. Sin embargo, ya la mayoría de esos venezolanos establecidos en estos países de América Latina pudiesen estar ocupando una situación de legalidad que les permite, además de honrar sus compromisos de vida en esos países, hacer un apartado para enviar a Venezuela, puesto que, dada la situación económica de ese ingreso mensual en esos países de América Latina, no les permite, así como han hecho en otros procesos de oleadas de migración, llevarse a sus familiares. Tienen acá a mamá, tienen a papá, tienen a un abuelo que está en condición de adultez muy avanzada o alguna situación de salud que deba ser atendida, y por lo tanto hay una afluencia de ese dinero, inclusive la misma comunidad que vive aún en Estados Unidos, que pese a que el movimiento hacia Estados Unidos o la cantidad de migrantes en Estados Unidos pudiese estar alrededor de 600.000 venezolanos actualmente, de los cuales ya un 40, un 50% se pudiesen encontrar actualmente en situación de legalidad, hay un monto mínimo promedio relativo estimado por Integral Consultores Group, que es de 2 millones de venezolanos en situación de legalidad total, que pudiesen estar enviando a Venezuela por diferentes vías alrededor de 60 dólares mensuales. Esto ocuparía 120 millones de dólares. Claro, es el escenario más conservador. Hay otras agencias, otras firmas, otros consultores que dicen que ese monto es mucho más alto. Yo trato de tomar montos conservadores basados en que Mm. la variabilidad de la remesa está en función también de los factores sociales que ocupan a cada uno de esos países. Entendemos que países como Ecuador, países como el mismo Perú, Colombia, pasan por picos también de inestabilidad política que llevan a que muchos hermanos venezolanos en un momento determinado se queden sin trabajo. También está el tema de la lamentable persecución que se le pudiese dar el título de xenofobia que han sufrido muchos hermanos venezolanos, que los ha llevado inclusive a cobrar menos
que otras personas con la misma preparación, en la misma situación de legalidad, hablando del local y por supuesto del inmigrante venezolano. Entonces estas condiciones son muy variables, hay personas que afirman que no son 60, sino son $120 al mes, es complicado, los arriendos en los países de América Latina están en ascenso, igual que el tema de los servicios, el tema de los impuestos pegan en esos países para los venezolanos que ya se encuentran en una situación de legalidad, pero sí es un hecho que 2 millones de venezolanos sobre toda la plantilla de 7.7 millones de migrantes, recordando además que ACNUR clasifica a 230.000 venezolanos en situación de refugiados y 1 millón están actualmente en solicitud de asilo, cualquier tipo de asilo, sea político principalmente o relacionado con temas religiosos. Entonces hay una variante siempre de movimiento de esta población de migrantes y el promedio mínimo que pudiese estar enviando esta población de 2 millones de venezolanos hacia Venezuela como un dinero fijo y constante son estos $60. Oye, has hecho un análisis exhaustivo basado en una aproximación numérica que nos pone en el momento actual. Y yo pregunto lo siguiente, se nos dice que ya no hay hiperinflación, se dice que no hay inflación en dólares en una economía altamente influida por el dólar. ¿Qué representa ese flujo que tú has descrito en la economía venezolana para el descargo de las presiones del Estado venezolano, para el descargo de la familia venezolana? ¿Dónde situarías tú el mayor peso o influencia de esas proporciones que has descrito? Fíjate, Eduardo, Así incluso hasta imaginarte que de un momento a otro no existiera ese flujo, ¿qué pasaría, no? Fíjate, ha sido de hecho para el gobierno, es una cruel ironía, porque, a ver, este afluente de dinero que entra por cualquier vía y que en algún momento de nuestra historia reciente en cuanto a política económica, la necesidad que tenía el gobierno de igualar la tasa de cambio oficial o inclusive mejorar la tasa de cambio oficial en comparación con la tasa de cambio paralela, sea cual sea la referencia que tomase la persona al momento de decidir, el gobierno estaba buscando en parte que este afluente o este torrente de divisas entraran por vías normales para precisamente alimentar con ese dinero parte de las reservas internacionales o en su defecto la política de inyección constante de dólares a la economía para mantener estable el tipo de cambio. Te coloco un ¿Lo ha dato. logrado en alguna medida? Mira, no como ellos esperaban. Mucho de ese dinero pasa a través de criptomonedas en muchos casos. De hecho, ya la banca nacional, tanto pública como privada, está ofreciendo mecanismos para la recepción de remesas con una tasa adecuada, pero entendemos que hay unos impuestos que inciden en ello. Está el impuesto a las transacciones financieras, las comisiones bancarias, que llevan a que muchas personas sigan optando por métodos alternativos para el tema de estas remesas, principalmente el hecho de los criptoactivos o cuentas internacionales que pueden abrirse vía online, que también ha ocurrido según el caso. No aplica para todos, pero es así. Ahora, el gobierno necesita que estos 120 millones de dólares entren a la economía, efectivamente, sea cual sea la vía. Obviamente sí. Estamos hablando de que parte de este dinero va directamente a consumo directo, es decir, a consumo de tal, a productos de consumo masivo, alimentos, productos de higiene personal, el pago de servicios en algunos casos, que ha llevado a que en el factor de que no tenemos un poder adquisitivo real basado en una remuneración sincerada con el valor de la canasta básica, pues representa una oxigenación importante para esa población más vulnerable que no tiene acceso hoy a un ingreso, a un salario real según lo que establece la ley, acorde, repito, al valor de la canasta básica. El gobierno está inyectando muchos dólares a la economía para mantener estable el tipo de cambio. Solo en el primer trimestre inyectó alrededor de 940 millones de dólares. Está haciendo una inyección semanal de entre 50 y 120 millones de dólares. Es decir, todo dinero adicional que entra a la economía por fuentes diferentes a las que hoy el gobierno pudiese tener disponibles para mantener este equilibrio frágil y artificial, al gobierno le conviene más en un año electoral y tan complicado como es el 2024. Está el tema tributario. Acaba de declarar el presidente Nicolás Maduro que hubo una buena recaudación. El tema impositivo siempre es importante, tiene una alta influencia en la capacidad productiva de la industria nacional. Y siempre, desde principios de cada año, empiezan las conjeturas, los pronósticos sobre qué tipo de crecimiento, si es así, puede darse. ¿Cómo estás viendo tú
una vez que estamos a estas alturas del año, las posibilidades de crecimiento en Venezuela? Fíjate, las posibilidades de crecimiento en Venezuela para cierre del 2024 se habían estimado alrededor de un 8% en términos generales, producto de la flexibilización de las sanciones antes de este anuncio de Estados Unidos. Ujú. Era un escenario optimista, luego se reduce esa previsión a un 4%, basado obviamente en la reimposición de algunas sanciones, se mantienen algunos permisos relativos. El crecimiento económico va a ocurrir o puede ocurrir en sentido estrictamente financiero. ¿Qué significa esto? Que estamos aún percibiendo un mayor afluente en ingresos por actividad petrolera de lo que estuvimos percibiendo en el 2015, 2016, 2017, 2018, ojo, atendiendo al hecho de que este decrecimiento en los ingresos de Venezuela un poco viene por la disminución de la actividad petrolera a partir del año 2010, que lamentablemente fue cuando la actividad petrolera en Venezuela comienza a verse afectada por factores propios de la operatividad de la industria petrolera, comienza a hacerse aún más agudo con el tema de la crisis política, 2016, 2017, 2018, y por supuesto al llegar las sanciones esto incidió aún más en este hecho de la disminución de la producción. Ahora, el crecimiento en Venezuela o el que se ha podido contabilizar o el que el mismo gobierno afirma que ha ocurrido en los últimos 3 periodos tiene estrictamente que ver con el hecho de que antes estábamos vendiendo 350.000 barriles de petróleo con una tasa de descuento del 60% a un precio aproximado de 50 o 60 dólares por barril. Actualmente pudiésemos estar vendiendo cerca de 550 o 600.000 barriles diarios, sacando por supuesto la cuota que corresponde al servicio de deuda a un monto aproximado de 65 o 70 dólares por barril. El margen de ingreso es mayor. Y el crecimiento está fundamentado en ese hecho. Ahora, Eduardo, ¿qué me preocupa a mí desde el punto de vista de la contabilidad que hace el país? Solo se está calculando crecimiento basado en actividad petrolera. El tema tributario. Los empresarios venezolanos son ávidos a cumplir con las normas, las leyes, todo lo que establece la jurisprudencia venezolana para honrar los compromisos económicos que le permitan trabajar legalmente en el país. Pero el tema de la voracidad fiscal va en escalada. Los empresarios venezolanos siguen teniendo un problema de venta significativo producto precisamente del bajo poder adquisitivo que tienen la mayoría de los ciudadanos, más de un 70% de los ciudadanos venezolanos. Además de eso, y está el tema de los impuestos municipales, que siguen aún distorsionando la realidad económica de cada empresa. Además de eso están las contribuciones especiales, Eduardo. Te menciono alguna de ellas, el aporte que tienen que hacer algunas empresas, ciertas condiciones aplican, por supuesto, a la Ley Orgánica del Deporte, a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, al Fondo Nacional Antidrogas, el tema del INSE. Entonces, además de eso, sale a la luz pública esta nueva ley para jubilados y pensionados que, repito, la posibilidad de que los empresarios aporten a mejorar un sistema de pensiones para esta población vulnerable que lo necesita, pues es un hecho loable, puede ser un hecho loable y de hecho el empresario lo puede ver de esa manera. Pero como lo dije antes y lo digo ahora y lo repito, hay que también equilibrar la balanza. Es decir, si vamos a apoyar a los pensionados y jubilados, equilibra la balanza con las otras contribuciones especiales que pesan sobre la estructura de costo de las empresas en una economía lamentablemente sin un crédito financiero bancario ágil, porque seguimos con un encaje legal del 73%. Con muchas condiciones económicas que pudiesen estar actualmente restringiendo la actividad de las empresas como tal. Para muestra un botón, en el occidente del país y ya en algunas partes del centro del país, el tema del servicio eléctrico sigue afectando la operatividad, digamos, dinámica, ágil de las empresas para ocupar mercados más complejos. Aunque el tema de la gasolina, el gasoil, se ha solucionado de forma relativa, sigue siendo como que navegar en mares turbulentos, porque a veces está bien y a veces no está bien. Entonces son muchos los factores que le dicen al empresario, hay obstáculos para operar, el empresario sigue trabajando pese a eso, pero yo creo que el empresario lo que está diciendo es sincera un poco el tema de las obligaciones que tenemos desde el punto de vista tributario y contributivo, para nosotros poder trabajar de manera apropiada, seguir garantizando fuentes de empleo estable, seguir tributando y apoyando el crecimiento y el desarrollo del país. Oye, Leonardo, te agradezco mucho el detalle de tu análisis, como digo, con mucha formalidad, con mucha sobriedad, con una gran capacidad explicativa, como lo requerimos todos, para intentar entender un poquito cómo y dónde estamos parados y qué perspectiva tenemos en materia económica. De los tantos puntos que pudieras desarrollar, imagínate. Mira, espero que pronto vuelvas por acá, que tengas un feliz día.
Feliz día, Eduardo. Así va a ser. Gracias. Gracias, Leonardo. Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, analista de contexto socioeconómico, presidente de Integral Consultores Group. La cuenta en las redes es @Integral Group, ¿verdad? Integral Group LA, correcto. LA, eso fue lo que yo vi cuando te presenté. Integral Group LA. Group se escribe Group. Amigos, a la pausa.